están? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Adriana Plata, soy emprendedora, empresaria y vivo en México. El motivo de este pequeño video es platicar un poquito acerca de un tema bastante interesante que se llama, y lo titulé, el emprendimiento como opción de inserción laboral. Y es que hoy en día nos encontramos con una falta de empleo tremenda, no solamente en un país en específico, sino en general. Esto es a nivel global. Podemos ver que las economías de los países cada vez suelen ser más frágiles, podemos ver que este tipo de situaciones laborales enfrentan cada vez retos mayores en los países debido justamente a esto, a la falta de empleo. Cada vez hay más estudiantes que egresan esperando encontrar un mejor empleo, mejorar las condiciones de vida que tienen actualmente. Sin embargo, nos empezamos a encontrar con una situación en la cual esto en muchas ocasiones no es posible, debido justamente a esto, a que no hay suficientes fuentes de empleo. Es así que me gustaría el día de hoy compartirte más acerca de este tema tan interesante que es el emprendimiento como opción de inserción laboral. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Adriana Plata, soy emprendedora, empresaria y vivo en México. El objetivo de este video es platicar de un tema súper interesante que hoy en día está en vanguardia, que titulé el emprendimiento como opción de inserción laboral. Y este tema me atrae mucho, me parece muy interesante debido a que, como podemos ver, hoy en día en un mundo totalmente globalizado donde impera la tecnología, donde en teoría hay mayores oportunidades de vida y de trabajo, nos encontramos con una situación bien peculiar en general a nivel global, no hablando de un país en específico, sino a nivel global. Nos podemos encontrar que cada vez hay menos opciones de empleo y que aquellas opciones de empleo en muchas ocasiones no son tan bien remuneradas como nosotros pensaríamos o como nos han hecho creer. Y bueno, vamos a platicar justamente acerca de esto. En primer lugar, me gustaría, antes de comenzar a hablar en temas de emprendimiento, me gustaría darte algunas cifras y datos que he encontrado de aquí de mi país, de México, que son bastante interesantes. Bueno, de acuerdo a la encuesta nacional de egresados 2018, el 46% de aquellos que recién terminaron sus estudios universitarios y se encuentran trabajando en su primer empleo perciben solo entre 3,000 y 8,000 pesos mensuales. Esto, si ustedes hacen el cambio a su moneda en donde sea que ustedes vivan, pues realmente es una cifra súper alarmante, porque es una cifra muy baja, demasiado baja. De hecho, nos damos cuenta que nuestros antepasados ganaban ese tipo de dinero sin haber tenido una formación universitaria. Entonces, realmente es un dato que sí nos deja mucho pensando. En su primer trabajo, los egresados suelen ganar 6,404 pesos en promedio. Entonces, en muchas ocasiones, yo algo que puedo ver, porque además de ser emprendedora y empresaria, también me desempeño como catedrática en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y algo que es muy común con los jóvenes y que puedo observar día a día cuando estoy platicando con ellos, cuando estoy en clase y en general con toda la convivencia que se da entre alumno-maestro, es justamente ese tema. Ellos están esperando, por el hecho de estar estudiando, esperan conseguir un buen empleo, donde obviamente sea una cantidad semejante o equivalente a la que sus papás están pagando para apoyarlos con el tema de la escuela, o que incluso muchos de ellos tienen que trabajar para un empleo de medio tiempo para poder sufragar estos gastos de los estudios. Y con este tipo de encuestas nos damos cuenta que realmente las expectativas son unas y están acá, y la realidad es otra y estamos totalmente abajo. Este dato es súper interesante. En cuanto al género, las mujeres tienden a percibir salarios más bajos que los hombres. Solo el 21% de las mujeres perciben ingresos entre 8,000 y 15,000 pesos, entre tanto que son el 25% de los hombres que reciben esta cantidad. Esto es bastante también interesante porque nos damos cuenta definitivamente que los salarios no son exactamente igual pagados por el simple hecho de ser una condición de género. Y algo que podemos observar mucho, al menos en los países de Latinoamérica, es cómo la mujer en determinado momento decide dejar de trabajar a pesar de tener una formación universitaria, a pesar de tener un excelente currículum, opta por dejar de lado esa parte de una parte laboral de una oficina, porque en muchos casos les requiere mucho tiempo. Entonces es imposible que ellas se puedan hacer cargo de un hogar,
puedan satisfacer las necesidades de sus hijos, de su pareja y aparte las de ellas mismas, y con todas las labores extradomésticas que tienen que hacer, y además que logren conjugar esa parte con el trabajo. Entonces, es interesante eso también, hablar un poquito de género. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cuarto trimestre de 2018 revela que la población de 20 y 39 años, ojo, esta población podemos hablar que es la más activa, es la fuerza laboral de un país, es la que domina el mercado laboral, justo por lo que estoy hablando, ya que representa el 45.7% del total de los mexicanos que cuentan con una ocupación. Entonces lo mismo, podemos ver que en realidad son pocos, para un 100% podemos ver que es poca la cantidad de personas que se están empleando. Ahora bien, con estas cifras la intención no es desmotivarte, no es decirte que no trabajes para alguien, no es incitarte a que no busques un trabajo de oficina, no es por ahí el asunto. Al final del día cada uno de nosotros tiene una misión de vida y hay personas que son muy buenas para trabajar, por ejemplo, en una oficina. Sin embargo, lo que sí te quiero decir en este momento, específicamente a ti si eres estudiante, es lo siguiente. En primer lugar, tienes que abrir el panorama. Tienes que darte cuenta que hoy en día estas cifras que yo presenté son de mi país, de México. Sin embargo, sí es muy importante comentar que este fenómeno se está dando en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, sino en general a nivel mundial. Esa es la tendencia, que obviamente va a haber menos empleos y los que va a haber van a ser menor pagados. Ahora bien, la característica o antes lo que veíamos era que nuestros antepasados no tenían una formación universitaria y les iba bien. Sin embargo, es súper interesante darnos cuenta cómo realmente hoy en día la economía mundial es tan complicada y a pesar de nosotros estar más preparados que nuestros antepasados, no podemos encontrar trabajos con la misma remuneración. Es muy complicado incluso permanecer en el mismo y crear cierto historial o cierta antigüedad e ir ascendiendo. Cada vez son más competitivos. Pero ahora bien, yo no te desanimo, puedes probar, claro está, que si es para ti, definitivamente las cosas se dan y vas creciendo y puedes ir ascendiendo y puedes lograr a lo mejor un nivel gerencial, porque se puede, claro que se puede. Sin embargo, de lo que yo te quiero decir hoy en día es, justo como es el título de esta conferencia, que no dejes de lado emprender, porque el emprendimiento puede ser una forma de insertarte en el mercado laboral. En este sentido, yo sí te quiero comentar alguna situación. De forma muy general, no dejes de lado esto, porque aunque tengas una formación universitaria, emprender puede ser muy bueno si tú lo sabes realizar bien. Además, te voy a comentar algo que yo he podido observar en este mundo empresarial. Las personas que tienen un grado o un título, sea el que sea, obviamente si es afín a negocios, lógicamente las posibilidades de éxito son más grandes, pero inclusive con cualquier licenciatura que tengan, si emprenden, yo me he podido dar cuenta que es un fenómeno bien curioso en el cual esos empresarios, por una o por otra razón, logran sacar sus empresas a flote y son exitosos. Entonces, en ese sentido, una ventaja competitiva como persona que tienes es que si tú estás estudiando, definitivamente te puede ir bastante bien. Si no has concluido una formación universitaria, tampoco significa que no vayas a triunfar, claro que no. Definitivamente sabemos que hay muchas herramientas tecnológicas, hay muchas plataformas que ejercen cursos que son gratuitos, etcétera, muchos diplomados que puedes tomar y es una forma de preparación. Entonces, no lo dejes de lado. Es muchísimo más fácil emprender justo cuando tienes el conocimiento o toda la parte teórica. Lógico está que lo que más te va a aportar una experiencia va a ser la práctica y va a ser la experiencia de emprender en sí mismo. Ahora bien, para incitarte a emprender, yo te quiero comentar un poquito acerca de lo que yo he podido ver de mi experiencia y de lo que me ha tocado ver en temas de emprendimiento. Algunas ventajas que me gustaría mencionarte de por qué emprender es, definitivamente eres dueño de tu propio tiempo y eso es súper valioso, más insisto, enfocándonos y si nos remitimos a la estadística que vimos donde hablamos de género. Cuando eres mujer definitivamente te permite congeniar tus actividades personales, tus actividades con pareja, con hijos, etcétera, y para ti misma. ¿Por qué? Porque tienes esa parte de agendar las citas como tú decidas, obviamente en coordinación con el cliente o con la persona que estés intentando citar,
pero es muchísimo más flexible esa parte del tiempo. En determinado momento, si tú llegas a tener cualquier tipo de emergencia personal o profesional, definitivamente emprender te puede dar esta ventaja, ya que cuando tú trabajas por un empleo de full time, lógicamente es más complicado que te estén dando permisos de forma regular, porque tengas alguna situación. Tal vez te lo darán una o dos ocasiones cuando sea un caso extremo donde algún familiar esté enfermo, esté en el hospital, o tengas un tema realmente muy fuerte que tengas que arreglar y que definitivamente no se pueda solucionar sin ti. Sin embargo, insisto, cuando tú eres el propio héroe de tu empresa, definitivamente esto cambia. ¿Y esto ayuda en qué sentido? Pues en el sentido de que vas a tener tiempo, también vas a poder manejar tú mismo tus propios recursos, que eso también es muy bueno, y obviamente es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque lógicamente, pues si no llevas una buena administración y si no sabes cómo manejar tus recursos, bueno, ahí se puede volver un poco catastrófico. Pero vuelvo a lo que les decía, si puedes a lo mejor tomar algún curso que te enseñe un poquito sobre finanzas personales, sobre la administración del dinero, sobre temas del ahorro, sobre cómo comenzar a invertir cuando tienes un negocio, en qué invertir, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja, que vas a manejar tú tu dinero y lógicamente, pues que el dinero que estás generando es directamente para ti, no es para ninguna persona más, sino que es tu dinero propio y que todos esos esfuerzos vas a ir viendo cómo va creciendo ese negocio o eso que tienes. Además de todo esto, lo que te decía, la parte familiar es muy buena porque logras congeniar ese tema de la familia también. En muchas ocasiones, algo que yo he podido ver es que cuando son negocios familiares, híjole, es muy bonito ver cómo, por ejemplo, mamá, papá y los hijos apoyan todos esta causa, esa misma empresa, y de forma exponencial crece. Obviamente cuando es un negocio familiar bien llevado, porque igual puede ser un negocio pues que a lo mejor no se logra poner de acuerdo, que los problemas que tienen en casa lo traslapan al área laboral, se puede dar ese caso también, y lógico está que, bueno, pues en ese sentido se vuelve muy peligroso y no termina con un buen fin. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando es un negocio que tiene un rumbo, que tiene una misión, que tiene una visión, los objetivos claros, y que como parte de las políticas sabemos que aunque sea un negocio familiar, cada persona va a asumir un rol de trabajador y de una ficha importante en esa empresa, definitivamente las cosas tienden a ser diferentes y el resultado es muy bueno y muy positivo. Entonces, solo son algunas de las ventajas de emprender. Lógico está que emprender, por ejemplo, en mi caso personal, me ha dado una perspectiva muy grande de muchas cosas. Creo que definitivamente si yo hubiera quedado, si me hubiera quedado en mi primer empleo, que fue en un corporativo en la Ciudad de México, definitivamente no tendría toda la experiencia y todo el cúmulo de conocimientos que tengo actualmente. En este sentido, emprender me ha permitido vivir, no que me cuenten, sino vivir yo directamente esta parte de la experiencia, moldear mi carácter, mi personalidad, hacerme una mujer muy empoderada, porque te das cuenta, en el tema específicamente de las mujeres que emprendemos, te das cuenta que definitivamente no necesitas a nadie. Tú eres una persona maravillosa y eres una persona muy inteligente, y entonces puedes llevar a cabo ese negocio. Lógico está que vas a tener errores, claro, porque al final del día, aunque tengas la mejor experiencia desde el punto de vista académico, no es lo mismo materializarlo, jamás lo va a hacer y a vivirlo. Sin embargo, eso, insisto, te da una perspectiva mayor, y ese tipo de cosas, cuando vas logrando cada uno de esos pequeños logros, te hace volverte justo eso, una mujer y un hombre empoderado. Entonces, de verdad, los invito a emprender por ese lado. Y ahora bien, también me gustaría platicarles un poquito de las ventajas de emprender, porque realmente no todo es miel sobre hojuelas y tenemos que ser honestos. Así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas y puntos que no son tan padres a la hora de que tú los estás viviendo. Algunas de las desventajas es que, lógico, para comenzar un negocio necesitas una inversión. Dependiendo de tu giro de negocio, pues es el tamaño del monto que tú necesitas. Y en ocasiones esto se puede volver un poquito problemático porque tal vez no tenemos un ahorro y tal vez recurramos a una institución crediticia, pero resulta que esa institución crediticia tal vez te pide muchos trámites. Entonces es un poquito complicado ese proceso como de inversión, de dar el paso. Sobre todo yo diría que es eso, más que la inversión, es decidirte.
lanzarte, porque al final es dar un salto al vacío si estás acostumbrado a trabajar en alguna oficina, y peor aún si no, nunca trabajaste en alguna oficina y lo que te quedó, justo por el tema que hablo, porque no hay suficiente empleo o está mal pagado o las condiciones laborales no son las mejores, y entonces el plan B fue emprender. Decides, das un salto de fe y entonces pues emprendes. Y en este caso es justo eso, dar un salto de fe, porque fe es creer en algo que no estás viendo. Y en este caso, ¿en qué es lo que estamos creyendo? En tu negocio, que ni siquiera lo ves, que tal vez nada más está en papel, o es más, ni siquiera está en papel, solamente lo tienes en tu cabeza y ya te viste haciendo determinada actividad, determinado producto, ofreciendo X servicio, armando el esquema de venta, etc. Entonces, en ese sentido, esa es una desventaja que nos da bastante miedo, y yo diría que ese es el principal obstáculo cuando decidimos emprender, el miedo. Una vez vencida esa parte, sí, sin duda lo que vuelvo a comentar, en muchas ocasiones no tenemos el capital, claro que sí, pero al final se soluciona, al final siempre vamos a hallar una solución cuando realmente queremos algo. Ahora bien, en este sentido otra desventaja es que tienes que ser muy autónomo y muy disciplinado. No va a haber alguien, a diferencia de una oficina, de algún trabajo normal, que te esté pidiendo, que te esté exigiendo ciertas cosas, porque claro está, yo creo que si tú actualmente estudias, te vas a dar cuenta que tú no haces la tarea si el profesor no te la exige y te pone una fecha de entrega y te obliga a hacerlo. De otra forma, es muy raro que alguien haga una tarea, nada más por simple gusto, porque diga, quiero reforzar el tema. Es poco común, y si tú lo haces, qué bueno, porque eso significa que tienes iniciativa. Pero eso es algo complicado a la hora de emprender, que en muchas ocasiones no tenemos iniciativa, que nos cuesta mucho esa parte, que es complicado para nosotros llevar a cabo esas metas o esos objetivos que nos propusimos por nosotros mismos. Y peor aún, ¿qué sucede en muchas ocasiones? Que muchos de los que emprendemos pues no vamos a tener suficiente capital para tener una oficina en un gran corporativo en la vialidad principal, con un edificio de vidrios brillantes, con elevador y puertas automáticas. Honestamente son pocos los emprendedores que inician así. La mayoría de los emprendedores iniciamos, y me incluyo, en su propia casa, en algún lugar donde la mamá te habilitó, donde es más hasta en tu recámara y empiezas a hacer tus primeros o a dar tus primeros pasos. Entonces, esto es súper interesante, es muy curioso, porque en este sentido, igual, al estar en tu propia casa, de repente suele pasar, a mí me ocurría, que mi mamá me pedía que le apoyara con labores domésticas, creyendo que realmente pues como que no hacía mucho, cuando en realidad sí estaba ocupada y cuando en realidad estaba trabajando, ¿no? Y hacía el famoso home office que ahora está tan de moda. Sin embargo, hacer el home office para una empresa es diferente, porque ahí te exigen llegar a una meta en específica y un objetivo muy marcado, y en el tema de emprendimiento depende completamente de ti. Entonces, ese tema del manejo del tiempo, de la productividad, suele ser una desventaja de emprender. Otra más que yo diría es que en muchas ocasiones, como no tenemos experiencia, la realidad es que tenemos errores. Sin embargo, yo algo que te quiero decir es que es parte del mismo camino. Yo tuve muchos errores, y muchos de esos errores fue por la falta de conocimiento técnico. Sin embargo, hoy en día, después de 6 años que tengo en mi negocio, que vendemos aquí en México dulces y botanas, me doy cuenta que todo ese camino ha valido la pena, y que a pesar de todas aquellas diferencias que tuve y que pude haber arreglado en su momento, al final del día es lo que hoy me permiten estarte dando este tipo de tips. Entonces, todos esos errores, pues al final, no sé, tienen que salir. Ahora bien, y ya como último punto, que para mí es el más interesante. Tal vez tú, mientras me escuchabas platicar, pensabas, es que a mí me interesa emprender, yo siempre he querido tener un negocio, yo ni siquiera lo veo como un plan B el tema de emprender porque no tenga trabajo, ¿no? O sea, no lo veo como una forma de insertarme en el mercado laboral, el emprendimiento. Yo lo veo como lo que realmente quiero para mi vida futuro. Y yo algo que te quiero decir es lo siguiente, algo que me preguntan mucho en todas las conferencias que doy es, está bien, yo quiero emprender, pero ¿cómo elijo el negocio? ¿Qué negocio pongo? Y esa es una pregunta que de verdad me la hacen muchísimo.
Incluso yo cuando decidí emprender, yo solo sabía que quería tener un negocio propio, que quería tener mi propio tiempo, que quería tener mi espacio, que quería, esta es otra ventaja, que quería tener la posibilidad de darle empleo a alguien más. Y es que, bueno, como sabemos en México la situación laboral es muy complicada y hoy en día cuesta mucho, mucho trabajo, ya les leí cifras, entonces es muy bonito poder dar a final de año un aguinaldo, un bono, pagar una nómina, es algo súper gratificante y yo quería hacer eso. Sin embargo, yo no sabía qué negocio poner, porque yo decía, es que, pues, no sé, en la escuela no me dijeron qué negocio debía de poner, no tengo la menor idea. Y yo ya algo que te quiero recomendar, o algunos tips que creo que te pueden servir bastante, es, en primer lugar, tienes que tomar en cuenta tus gustos, en segundo lugar, tus talentos, y en tercer lugar, tu experiencia. Te voy a ir desarrollando uno por uno. Tus gustos. Gustos, obviamente, como la palabra lo dice, es aquello que nos vibra, que nos llama la atención, que lo veo y me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo a lo mejor me gusta cantar, me gusta, porque yo escucho la voz en el micrófono y digo, wow, o veo a una persona que está cantando en un musical, en una obra de teatro y digo, wow, yo la admiro, quiero ser como ella o como él. El segundo punto, debo de tener talento para eso. Por ejemplo, en mi caso, me gusta cantar, pero realmente lo hago pésimo. No tengo ese talento. Entonces, definitivamente por ahí no es el camino. Un negocio que tenga que ver con canto, en mi caso, no lo podría poner. ¿Por qué? Porque canto pésimo. Nadie adquiriría ese tipo de servicio, insisto, porque soy malísima. Ahora bien, pensemos a un caso donde hay talento. Bueno, en primer lugar, pensemos que me gusta mucho cocinar. Y soy muy buena cocinando, no sé, brownies, por ejemplo, que ahora están de moda y que le ponen muchos colores y sabores y demás. Entonces, me gusta cocinar brownies. ¿Tengo talento? Sí, sí tengo talento. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que tienes talento en algo? Ahí te va la fórmula secreta. Cuando tú tienes talento en algo, se manifiesta cuando la mayor parte de la gente te admira o te da un comentario positivo de eso que tú sabes hacer. Entonces, volviendo al ejemplo, pensemos que yo hago los muffins o los brownies y resulta que la gente me dice, oye, Adriana, qué bárbara, estos pastelitos no tienen comparación alguna, son buenísimos, son tan caseros, tienen la cantidad perfecta de azúcar, aparte son livianos, el chocolate amargo le da un sabor exquisito, los colores, me encanta cómo lo haces. Deberías poner tu negocio de eso. Deberías pensar en vendérselo a tus amigas, a tus amigos. Ahí estamos hablando de que hay un talento. Ahora bien, ¿por qué te digo que una pista es cuando los demás te lo dicen? Cuando los demás te muestran o te dan una pista de eso. Bueno, resulta que nosotros solemos ser como muy malos con nosotros mismos. Somos muy autosaboteadores. Y por ejemplo, si yo hago bien eso, o puede incluso que seamos exigentes, ¿no? Por ejemplo, yo hago muy bien la pieza de pan, pero digo, pues ni me quedó tan rica, porque la vez pasada que la hice de chocolate blanco me quedó mejor, y esta vez me quedó muy azucarada, no está tan rica. Suelo ser muy autoexigente, o puedo decir a lo mejor, pues sí está rica, sin embargo, la de la pastelería de la esquina de mi casa está mucho mejor. Entonces, solemos ser muy esa parte como de tirarnos lodo a nosotros mismos, que debería de ser lo contrario, pero insisto, somos como muy autosaboteadores y eso es muy malo. Por eso te digo hoy que si hay algunas personas que recurrentemente te están diciendo que eres buena o bueno en algo, ahí tienes una super pista. Por ponerte un ejemplo, a mí me gusta mucho platicar, me encanta ir con mis amigas, con mis amigos, a sentarme, tomarme el café, platicar y platicar horas. Yo me puedo quedar horas platicando de un tema, del otro, de aquello, temas académicos, temas de la vida general, no sé, en general, o sea, me gusta. Y ojo, de repente había muchas personas que me decían, oye Adriana, tú con toda la experiencia que tienes ya en temas de emprendimiento, eres muy buena hablando, ¿por qué no das una conferencia? ¿Por qué no grabas unos videos? ¿Por qué no das una asesoría? Ahí me estaban dando una pista de que yo tenía talento para eso. Yo no sabía que tenía un talento realmente. Yo pensaba incluso hasta que era como molesto para muchas personas que yo estuviera
constantemente hablando, pero me di cuenta justo de eso, de que tenía muchos amigos, más de lo que una persona normal puede tener, que tenía muchos amigos, que constantemente salíamos, que tenía muchas reuniones sociales, y era justo por eso, por esa parte de que sabía comunicarme. Entonces definitivamente fue algo bueno y fue donde yo encontré esa parte donde tengo un talento. Obviamente ese talento lo tienes que ir puliendo. Entonces, volviendo al ejemplo de la persona que hace los brownies, si tú eres buena o buena haciendo los brownies, ¿qué es lo que tienes que hacer? A lo mejor eres bueno, pero nada más lo haces con una receta de internet. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tal vez meterte a un curso de cocina para perfeccionar eso que sí sabes hacer. Y por último punto, mencioné, número 3, la experiencia. Y en este sentido, igual es súper interesante el tema de la experiencia, ya que puedo tener el gusto, puedo tener el talento, pero si no tengo una trayectoria que avale eso que yo sé hacer bien, va a ser un poco más complicado aprender. No quiero decir que imposible, sin embargo, este es el camino como ideal, el que tiene menos piedritas. Y aún así te vas a encontrar piedritas, claro está, pero es el ideal. Entonces, cuando tú tienes experiencia, lógico está, en el mismo tema de los brownies, supongamos que yo ya tengo un año haciendo brownies para mí y para mi familia, porque nos gusta. Entonces, yo ya tengo la parte de experiencia donde a lo mejor las primeras veces que horneé, que metí el horno, no salió el gas de forma adecuada y le di una solución. La segunda vez que me pasa eso, que no sale el gas de forma adecuada, ya sé cómo remediarlo, porque ya me pasó. Ya tengo esa experiencia de qué sí se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Pensemos que a lo mejor las primeras ocasiones también me quedaron medios crudos. Entonces ya tengo la experiencia de cómo mejorar mi receta. Entonces es así cuando un producto puede llegar a la venta, justamente porque ya está probado, porque tú ya sabes qué cantidad exacta le debes de poner. Y esto aplica a todo. Yo te hablo de eso, pero lo puedes hacer con mil y un ejemplos. Entonces, en este sentido, y esto también quiero mencionar que también aplica para servicios, no únicamente para productos, sino también para servicios. Pensemos que tú estás estudiando negocios o que tienes algo afina y que quieres poner una consultoría, pues está muy bien porque ya tienes experiencia. Y yo algo que les aconsejo mucho a los chicos, sobre todo a los estudiantes, es si tú estás estudiando una carrera universitaria y ya tienes experiencia en esa área, porque al final del día esa experiencia, el estar en clase, escuchando sobre esos mismos temas, desarrolla algo que tenga que ver con tu licenciatura, porque todavía va a ser más fácil el camino del emprendimiento. Entonces, no forzosamente, supongamos que estudias, no sé, medicina, no forzosamente tienes que crear un producto, tienes que crear brownies para poderlo vender. Claro que no. Puedes, con la medicina, hacer un consultorio. ¿Por qué? Porque te gusta, claro que sí, tienes el talento, claro que sí, a lo mejor te dicen, estudiaste una especialidad, eres ginecóloga y a lo mejor, o ginecólogo, y a lo mejor esa parte de ese talento específico para todo el tema en materia de ginecobstetricia lo manejas, entonces, y ya tienes también experiencia, puedes crear un consultorio especializado en eso. Entonces, insisto, no dejes de lado esa parte, es muy interesante pues que te decidas a emprender. Y lo único que me resta por decirte es tu tiempo de brillar. Si tú ya tienes una idea en mente, no es casualidad que estés viendo este video, es muy interesante que tú puedas emprender, que decidas emprender y que te animes, sobre todo eso, que pierdas el miedo. Ya cuando estás dentro, de verdad que las soluciones se van dando, aunque tengas los problemas, aunque surjan cosas que no estén planeadas, porque lógico va a suceder, tanto para cuestiones negativas como para cuestiones positivas, pues van a salir las cosas bastante bien. Entonces te agradezco mucho por el tiempo y me encuentro a tus órdenes. Que tengas excelente día.